Buenas, profesor. Vamos a hablar en este video sobre cómo identificar los elementos más importantes de los tributos. Bueno, acá vamos a hablar sobre la definición del tributo y vamos a dar 5 características del mismo. Importante entender que el tributo es un pago que le hacemos o se hace al Estado o el Estado exige a sus ciudadanos con el fin de financiar sus actividades y o políticas económicas. Un tributo es una prestación pecuniaria que el Estado o Administración Pública le puede exigir a los ciudadanos de un país o un territorio. La cuantía y el periodo de pago de los tributos se encuentra especificada por la ley y su cumplimiento puede llevar a sanciones monetarias y o a la cárcel. Podemos hablar de 5 características del tributo que son como lo más importante. Vamos a ver, se establecen por la ley. Son obligatorias o coactivos. Se imponen de manera unilateral por parte del Estado o administración pública. También son exigibles y su incumplimiento es sancionable. Podemos decir que son ordinarios, esto es que perciben con regularidad. Otra sería que son pecuniarios, esto es que se pagan en metálico o en su equivalente. En épocas pasadas lo que hacían era que se podía pagar en especies, con trigo, ganado, etc. Son contributivos, ayudando a financiar la actividad del Estado y las políticas económicas. Podemos hablar en esta, es dar 3 diferencias entre el impuesto y las tasas. En el impuesto podemos mencionar que tiene vocación general, esto es, que se cobran sin distinción a todo ciudadano que realice el hecho generador. Y en las tasas podemos decir que son aquellos ingresos establecidos en la ley o con fundamento en ella, a través de cuales el ciudadano contribuye a la recuperación total o parcial de los costos en que incurre el Estado para asegurar la prestación de una actividad pública, la continuidad en servicio de interés general o la utilización de bienes del dominio público. Otra diferencia que podemos dar por parte del impuesto es que no guardan una relación directa e inmediata con el beneficio específico derivado para el contribuyente. Y en las tasas, que la prestación económica necesariamente tiene que originarse en una imposición legal. Otra diferencia que podemos dar en el impuesto es que se puede disponer de dichos recursos cuando ingresan a las arcas del Estado. Y en la parte de las tasas, nace como recuperación total o parcial de los costos que representan al Estado prestar una actividad o un bien o servicio público. Podríamos dar como un ejemplo acá en los impuestos, que en la parte de impuestos sería un impuesto de industria y comercio. Y un ejemplo que les puedo dar en la parte de tasas sería como las entradas a parques nacionales o los peajes. En esta vamos a dar la definición del precio público y 3 diferencias de las tasas. Y bueno, 3 diferencias con las tasas. El precio público se puede decir que es una cantidad dineraria que van a pagar los ciudadanos a la administración pública para recibir una prestación de un servicio o una actividad. Un ejemplo de precio público pueden ser las entradas a museos, exposiciones artísticas o la entrada a piscinas comunitarias. Y podemos decir que las tasas son tributos obligatorios que están regulados. Sin embargo, los precios públicos son voluntarios y permiten a las entidades públicas obtener beneficios o subvencionar distintos tipos de actividades. Acá podemos decir las 3 diferencias entre precio público y tasas. Entre las tasas podemos decir que la actividad o prestación por la que se paga la tasa sea de obligatorio cumplimiento por los ciudadanos, lo que conlleva la obligatoriedad del pago de la tasa. Y una diferencia con el precio público sería que la actividad o prestación por la que se paga el precio público es completamente voluntaria por parte del ciudadano, por lo que el pago del precio público es voluntario.
Otra diferencia en la tasa es que son actividades básicas o indispensables para la vida. Y en el precio público son actividades complementarias y no básicas para la vida. Otra diferencia que podemos dar en la tasa es que solamente pueden prestarse por el ente público y en el precio público se pueden prestar por el sector privado. Un ejemplo que podemos dar son en la tasa, son las tasas judiciales para litigar y un ejemplo para el precio público, una entrada al zoológico. Acá dice que explica los tipos de obligaciones tributarias y su importancia para el fisco. Bueno, una obligación tributaria es toda aquella obligación que surge como consecuencia de la necesidad de pagar tributos para el sostenimiento de los gastos del Estado. Las obligaciones tributarias pueden clasificarse en materiales y formales. Entonces acá podemos hablar sobre las obligaciones tributarias materiales. Podemos mencionar que está la obligación tributaria principal. Esta consiste en que el pago de la cuota tributaria. Si se procede del hecho imponible, deberá pagarse el tributo, a menos de que se dé de los supuestos de excepción recogidos en la legislación. Luego podemos mencionar las obligaciones entre particulares resultantes del tributo. Surgen como consecuencia de una prestación tributaria entre obligados tributarios. Luego podemos mencionar la obligación de realizar pagos a cuenta. Supone abonar pagos a la administración tributaria. Se adelantan importes de la cuota tributaria antes de que tenga lugar el hecho imponible. Otra obligación sería la tributaria accesorias, que son obligaciones de hacer o no hacer. Y ahora vamos a hablar de las obligaciones tributarias formales. Se trata de obligaciones impuestas por la legislación a la hora de efectuar procedimientos y reclamaciones tributarias. Las relaciones de una empresa con el fisco son el asunto de gran importancia, por lo cual podemos decir acá que cumplir con nuestras obligaciones fiscales es esencial para que podamos evitar sanciones y garantizar la estabilidad de nuestro negocio. He aquí la importancia de llevar las obligaciones tributarias al día. A veces muchas empresas deciden delegar estas funciones en otros servicios de gestoría y asesoría fiscal externos. Otros, en cambio, disponen de su propio departamento de contabilidad que se encarga del cumplimiento de los trámites y las obligaciones legales relativas al funcionamiento de la sociedad. Y por último, la pregunta es, si usted fuera diputado o diputada y se tiene la necesidad de un hospital, ¿por cuál tipo de tributo financiaría ese hospital? Yo creería que podemos hablar sobre la obligación de realizar pagos a cuenta, que como se decía, que supone abonar pagos a la administración tributaria, entonces se estarían dando a tiempo para evitar que se adelante, digamos, para evitar de que no se den los importes que necesitan la administración tributaria. Y así podemos dar las cuotas tributarias antes de que tenga lugar el hecho imponible. Y esa sería mi exposición, profesor. Muchas gracias.